texto para compartir hoy está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 39 en adelante. Por esos días María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces: celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante todos los hombres dirán que soy feliz. En verdad el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozcan que santo es su nombre. Palabra del Señor. Este texto lo conocemos bastante bien, lo hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, es sin duda una de las muestras más preciosas que tiene la palabra para que nosotros podamos no solo contemplar a María Santísima en este día que es el día de su nacimiento, sino que podamos imitar. Porque a veces nosotros nos quedamos con una devoción, con un cariño, con un amor, y esto no es suficiente para el Señor. El Señor no solo quiere que nosotros nos convirtamos en oidores de la palabra, sino en hacedores de la palabra. Y por eso cuando hay personas, y hemos encontrado textos que comienzan, ¿no es cierto?, a decir: bienaventurada tú, o bendito los pechos que te amamantaron, el vientre que te dio a luz. Jesús responde más bien: benditos aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Entonces reconoce la verdadera y más grande dignidad de su madre, que es la de ser perfecta discípula. Entonces esta escritura, y bajo esa compañía preciosa de María que está en medio de nosotros, podamos comprender la profundidad de ser discípulos. ¿Qué implica? Miren, en primer lugar, María partió apresuradamente. Esto viene inmediatamente después del anuncio del ángel, cuando le hace saber que va a ser madre del Redentor, cuando ella responde con ese sí infinito, maravilloso, absoluto: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel le había dado la noticia que su prima estaba embarazada de 6 meses, y esto recuerda a María. De tantas cosas hermosas que escuchó del ángel, permanece en su corazón el que su prima está embarazada. Muchas cosas también podemos escuchar nosotros. Podemos escuchar buenas noticias, malas noticias, podemos sentirnos muy felices de algunas cosas que nos pasan, pero el Señor siempre nos va a invitar a escuchar el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el cansancio, las necesidades. Y esto hacía de María Santísima una persona muy especial, y por eso es nuestra madre. Porque siempre estuvo atenta, sensible a las necesidades. Miren, es un corazón sensible, y eso es una virtud que debemos pedir. Ese mismo corazón que le hace ver también que en esas bodas, las bodas de Caná, no había ya vino. Entonces, en medio de tantas cosas que podemos ver y podemos escuchar, un don que debemos pedir es siempre saber escuchar las necesidades de los demás, tal vez en casa, ahí en medio de los nuestros. Empezar a escuchar, empezar a ser sensibles a que no solo existimos nosotros,
todos, y lo hemos ido repitiendo, vivimos el ajetreo del día a día, el cansancio de nuestras actividades, y a veces eso nos impide ser sensibles. Queremos que los demás estén dando círculos en torno a nosotros, y nos olvidamos nosotros ser sensibles a las necesidades, tal vez de esos hijos que quieren jugar, que quieren compartir, de esos jóvenes que quieren hablar con nosotros, de la pareja que tiene que tener su espacio. Miren, María Santísima muestra esa predisposición a que nada, ni aun la noticia más hermosa, más profunda como ser la Madre de Dios, le aparte de ser sensible. El amor sirve. Apresuradamente sale y se va de un lugar a otro, en una época donde no había ni autos, y donde tener un caballo o un asnito era riqueza. María corre apresuradamente para ir a servir a su prima que estaba embarazada y ya de mayor de edad. Y miren, la lectura continúa y nos dice, ¿no? Entró a la casa y saludó. Al oír su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Y más adelante repite Isabel lo mismo, ¿no? Y que dice que saltó de gozo. Entonces, ese saltar no es un susto, ese saltar no es una preocupación, ese saltar no es que hubo en ese momento un golpe, ¿no? De aquellos que a veces sentimos esa patadita especial que nos hacen sentir a los papás, ¿no? Cuando una mujer embarazada sabe que se está moviendo la criatura, no, es un salto de gozo. Entonces, una segunda característica de ser discípulos es que nosotros vamos al encuentro y a quien encontramos comunicamos el gozo del Señor. El gozo de tenerlo, porque ¿qué es lo que tenía? Ya estaba en ese mismo instante de la anunciación, empieza a encarnar. Profesores de biología lo pueden explicar más, pero aquí no es un tema biológico, pero la primera célula, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, aquello que va formando lo que va a ser, ¿no es cierto?, esta criatura que por amor, no tomando en cuenta su condición divina, asumió nuestra condición humana. Bien, esta vida física, fisiológica de Jesús empieza en ese instante, María. Entonces, cuando visita a Santa Isabel, por supuesto que dentro de su vientre ya está creciendo la criatura, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, miren, llevar a Cristo con nosotros, tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra sonrisa, en nuestros labios, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, es la característica de ser creyente. No es solamente hablar de Dios, es llevar a Dios en el ser. Y cuando uno tiene a Dios en el ser, se refleja en su mirada. Sin hablar, uno comprende que Dios está ahí. Y entonces María solo necesitó saludar e hizo que una criatura en el vientre de su madre saltara de gozo. Tercera característica, ¿no? Isabel se llenó del Espíritu Santo. No se trata de ser o no carismáticos, eternas discusiones que a veces tenemos en la iglesia. Nos olvidamos que esto no se trata de ser de un movimiento, somos carismáticos porque estamos llenos de los dones del Espíritu Santo. Cristiano, creyente que no tenga el Espíritu Santo no es creyente, porque el Espíritu Santo nos hace a nosotros decir, Señor. Sin el Espíritu Santo ni siquiera podemos levantar una oración, cantar, alabar, reconocer nuestros pecados, proclamar su palabra, comprenderla. No podemos nada sin el Espíritu de Dios. Por eso el Señor lo envió y por eso es la fuente de la iglesia. Por eso Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Entonces, miren, ser creyentes es como María, ¿no? Miren, dice, cuando María saluda, salta de gozo y se llena de Espíritu Santo Isabel. A veces hay personas que quieren que María Santísima esté alejada con el pretexto de concentrarnos en Jesús. Y nos olvidamos que siempre María tiene a Jesús como Jesús tiene a María. Madre e hijo no se pueden separar jamás.
Y con María viene el gozo y también viene la plenitud del Espíritu Santo, porque Dios lo quiso así. Si continuamos con esta preciosa lectura, entonces miren, no solamente hay gozo, no solamente hay plenitud del Espíritu. ¿Cuál es otra característica? Cuando tenemos el Espíritu, hablamos, cantamos, decimos, no estamos callados. Ustedes van a decir, entonces, ¿no sirve el silencio? Sí, el silencio es un momento precioso de oración, de meditación, pero el Señor nos repite, y no solamente en este texto, sino que nos dice, si crees en tu corazón y proclamas con tu boca. Qué importante es proclamar, y por eso hacemos oración. Oración de perdón, oración de sanidad, oración de liberación. Porque tenemos que proclamar con la boca que el Señor está con nosotros. Y entonces, miren, Isabel exclamó, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Y de dónde viene esa bienaventuranza? Lo dice más adelante, bendita tú porque has creído. Entonces, sin duda, aquello que siempre nos concentramos, ¿no? El regalo más precioso, más hermoso que hemos recibido, pero el que tenemos que alimentar todos los días es creer en Dios. Y diría con mayor profundidad, es creerle a Dios. Y María Santísima es precisamente el modelo de la fe, porque ella fue capaz de decir sí, y ese sí nos trajo al Redentor. Un sí que no es un sí inmediato de simplemente emociones y sentimientos, un sí pleno, un sí que la acompañó en todos los momentos, aún en la cruz, cuando sus ojos humanos estaban observando lo que nosotros hicimos con nuestro Salvador, del que el ángel le dijo que iba a ser grande, poderoso y que iba a traer, ¿no es cierto?, a Israel un nuevo tiempo. Ahí lo veía morir en la cruz. Y nuevamente repitió un sí, y ese sí significó que una espada atraviese su corazón, como lo había ya predicho antes. Entonces no es un sí cualquiera, es un sí de todos los días, es un sí eterno. Y concluimos. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Esa pregunta debería acompañarnos. Miren, ahí nos muestra cuál es la profunda unidad entre Jesús y María. No le dice, ¿quién soy yo para que venga mi Señor?, refiriéndose a la criatura que se va formando. Acuérdense que ya estaba llena del Espíritu Santo. Hablamos de un versículo anterior, ya estaba con el Espíritu Santo Isabel, entonces conocía muy bien. No dice, porque viene a mí la madre de mi Señor. La madre de mi Señor. ¿Ven? Ya con eso sabe que está embarazada. La madre de mi Señor. Entonces, siempre debemos sentirnos indignos de tener semejante regalo y reconocer que en María tenemos no solo el modelo de ser madre, de ser mujer, pero sobre todo de ser creyente. Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de alegría, lo que comentaba. Dichosa tú por haber creído. Y finalmente, ¿qué hace María? ¿Se llena de orgullo? No. Lo primero que hace, antes de explicar, antes de agradecer, antes de decir prima, no, mira, comienza a alabar a Dios. Su lenguaje se convierte en oración. Y dice, ¿no es cierto?, esto que yo solamente empecé una parte, les invito a hacerla antes de acostarse, todo el Magnificat. Proclama, celebra mi alma, todo mi ser al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha visto la humildad de su sierva. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. La última característica que encontramos en este texto, de tantos que podríamos hablar, es de que cada vez que sentimos que el Señor nos usa, siempre volvemos a Él en gratitud. Por eso empezamos nuestras oraciones con la oración de acción de gracia, porque reconocemos que todo lo que hace el Señor, lo hace por amor. Y Él hace grandes cosas por ti, por mí, por nosotros, y seguirá haciendo grandes cosas. Por eso que nuestro corazón se llene de la fe, de la esperanza y del amor de María Santísima.
Señor bendito, te damos gracias porque tú nos muestras en este día que recordamos la natividad, el nacimiento de María, nuestra Madre. Ayúdanos a no solo quedarnos en un amor dulce y tierno de hijos con su Madre, sino ayúdanos a vivir y experimentar el amor que se hace servicio. Ayúdanos a siempre comunicar, aún en medio de nuestros momentos más difíciles, el gozo que proviene de tu presencia. Ayúdanos a levantar siempre, clamando al Espíritu Santo para que guíe todo lo que hagamos, los pasos que nos guíen a cualquier lugar, todas las decisiones que tomemos el día a día. Ayúdanos a vivir envueltos por el Espíritu Santo. Ayúdanos a hablar. Ayúdanos a comunicar también con la voz lo que creemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Ayúdanos a vivir en la gracia de reconocer con gratitud cuántas cosas hace Dios por nosotros. Amén.